El fútbol moderno no perdona a nadie. Y cuando crees que ya lo has visto todo, aparece una historia como esta para recordarte que, en realidad, el espectáculo apenas acaba de empezar. Porque sí, lo que parecía un verano más en el mercado de fichajes ha explotado en una auténtica tormenta mediática. El PSG ha cerrado el fichaje de Endrick en medio de tensiones internas, presiones desde banquillo y el regreso más incómodo que se recuerde en el vestuario parisino, el Mbappé. Y no. Esto no es una exageración periodística ni una de esas historias infladas que duran 2 días. Aquí hay capas, intereses, egos y decisiones que pueden cambiar el rumbo de uno de los clubes más poderosos del planeta. Para entender el impacto real de este movimiento hay que empezar por el principio, aunque no sea el más evidente. Porque Endrick no es solo un fichaje, es una declaración de intenciones. Es el tipo de operación que no haces si tienes todo bajo control. Es lo que haces cuando algo dentro del sistema empieza a chirriar. Y en París, ese algo lleva tiempo haciendo ruido. El regreso de Mbappé, que debería haber sido celebrado como una victoria institucional, se ha convertido en una situación mucho más compleja de lo que el club esperaba. No porque el jugador no tenga nivel, eso sería absurdo plantearlo, sino porque su figura ha crecido tanto que ya no es solo un futbolista. Es una estructura paralela, una influencia constante, una presencia que condiciona decisiones, discursos y dinámicas internas. Aquí es donde entra Luis Enrique. El técnico asturiano, conocido por no casarse con nadie, llegó al PSG con una idea clara: construir un equipo. No un escaparate, no una colección de estrellas, sino un bloque con identidad. Y eso, en un club acostumbrado a girar alrededor de nombres propios, no es precisamente una tarea sencilla. Desde el primer día dejó mensajes claros, algunos más directos que otros, pero todos con una línea común: aquí se juega como equipo o no se juega. Y aunque no lo dijo con nombres y apellidos, todos entendieron que había un destinatario implícito: Mbappé. La tensión no tardó en aparecer. No en forma de escándalo público, al menos no al principio, sino en pequeños gestos, decisiones tácticas, rotaciones inesperadas y declaraciones con doble lectura. El tipo de cosas que, si sigues el fútbol de cerca, sabes interpretar sin necesidad de subtítulos. Y en medio de ese contexto, el PSG hace un movimiento que nadie esperaba en este momento concreto: fichar a Endrick, un delantero joven, con proyección brutal, sí, pero también con algo más importante: margen de crecimiento dentro de un sistema. Alguien moldeable, alguien que todavía no llega con un estatus que le permita imponer condiciones. Justo lo que un entrenador como Luis Enrique valora. No es casualidad. Y aquí viene la parte interesante. Porque según fuentes cercanas al entorno del club, las conversaciones internas no han sido precisamente tranquilas. Luis Enrique habría sido claro con la directiva: necesita jugadores comprometidos con su idea, no figuras que condicionen el funcionamiento colectivo. Y aunque nadie habla de ultimátums oficiales, el mensaje ha sido lo suficientemente firme como para provocar movimientos. Endrick aparece, entonces, como una solución, y como un aviso. Un aviso a Mbappé, pero también al vestuario en general. Nadie es intocable. Nadie está por encima del proyecto. Y si eso implica traer a un talento emergente para competir directamente con una estrella consolidada, se hace, sin dudar. Ahora bien, tampoco nos engañemos. Esto no es una historia de buenos contra malos ni de entrenador rebelde contra jugador caprichoso. Es mucho más complejo. Mbappé no es un problema en sí mismo. Es un jugador diferencial, uno de los pocos capaces de cambiar partidos por sí solo. El dilema es cómo integrar ese talento en un sistema que exige disciplina táctica y compromiso colectivo. Ahí está el choque. Y si ya estás viendo por dónde va esto, suscríbete, porque lo que viene ahora no solo explica el fichaje, sino que revela lo que puede pasar en los próximos meses. Porque el PSG no solo ha fichado a Endrick pensando en el presente inmediato, lo ha hecho mirando al futuro. Un futuro en el que Mbappé podría no ser el centro absoluto del proyecto. Un futuro en el que el club quiere diversificar su dependencia ofensiva. Y eso, en términos futbolísticos y empresariales, es un movimiento enorme. Endrick no llega para ser suplente eterno. Llega para competir, para crecer rápido, para adaptarse a una estructura que prioriza el juego colectivo sobre las individualidades. Y, si responde como se espera, para convertirse en pieza clave. Lo interesante es cómo encajará todo esto en el día a día del vestuario. Porque no hablamos solo de táctica. Hablamos de egos, jerarquías, roles y liderazgo. Hablamos de un entrenador que no teme tomar decisiones impopulares.
y de un jugador que no está acostumbrado a ceder protagonismo. La combinación es explosiva. Y aquí es donde muchos se equivocan al analizar la situación. No se trata de quién ganará este pulso, si es que se puede llamar así. Se trata de qué modelo prevalecerá en el PSG. ¿El de las estrellas o el del equipo? Luis Enrique ya ha demostrado en el pasado que no le tiembla el pulso. Lo hizo en clubes donde las figuras eran intocables para muchos. Y aún así, tomó decisiones que priorizaban el rendimiento colectivo. A veces salieron bien, otras generaron polémica. Pero siempre mantuvo una línea. En París está intentando hacer lo mismo. Con más presión, más focos y más intereses de por medio. El fichaje de Enrique encaja perfectamente en esa lógica. Es una inversión deportiva, sí, pero también una herramienta estratégica. Un mensaje claro de que el club está dispuesto a evolucionar. Y eso nos lleva a una pregunta inevitable. ¿Cómo reaccionará Mbappé? Porque, aunque públicamente todo puede parecer bajo control, estas situaciones siempre dejan huella. No es lo mismo ser el centro absoluto del proyecto que tener que competir dentro de una estructura más equilibrada. No es lo mismo decidir que adaptarse. Mbappé, nos guste o no, lleva años decidiendo. Si acepta el nuevo contexto, el PSG puede convertirse en un equipo mucho más completo y peligroso. Si no, el conflicto puede escalar hasta niveles que obliguen a tomar decisiones más drásticas. Y aquí es donde el mercado de fichajes deja de ser una simple ventana de transferencias para convertirse en un tablero de ajedrez. Cada movimiento cuenta. Cada fichaje tiene implicaciones. Y el de Endrick no es una excepción. De hecho, podría ser el inicio de una nueva etapa. Una etapa en la que el PSG deje de ser visto como un club de estrellas y pase a ser reconocido como un equipo sólido, competitivo y estructurado. Suena bien en teoría. En la práctica, implica renuncias, ajustes y, sobre todo, decisiones valientes. Luis Enrique parece dispuesto a tomarlas. La directiva, por ahora, le respalda. Y Endrick tiene una oportunidad única. Porque no todos los días aterrizas en un club como el PSG en medio de una revolución interna. No todos los días tienes la posibilidad de ganarte un sitio en un contexto tan exigente. Y no todos los días formas parte de una historia que puede redefinir el rumbo de un gigante europeo. Eso sí, que nadie espere un camino fácil. La presión será brutal, las comparaciones inevitables, y cada actuación será analizada al detalle. Pero si algo caracteriza a los grandes talentos es su capacidad para crecer en escenarios complicados. Y desde luego, lo es. Mientras tanto, el entorno mediático seguirá alimentando el relato. Habrá rumores, filtraciones, interpretaciones y debates interminables. Algunos acertarán, otros no tanto. Pero lo importante está dentro del vestuario, en los entrenamientos, en las decisiones del entrenador, en la respuesta de los jugadores. Ahí es donde se escribe la verdadera historia. Y si te interesa entender cómo evoluciona todo esto, dale al botón de suscribirte, porque lo que está pasando en el PSG no es solo un fichaje más. Es un cambio de paradigma que puede marcar una época, porque al final, el fútbol, como la vida, es cuestión de equilibrio, entre talento y disciplina, entre libertad y estructura, entre individualidad y colectivo. El PSG está intentando encontrar ese equilibrio, y en ese proceso, ha encendido una mecha que puede iluminar su futuro o provocar una explosión difícil de controlar. El tiempo dirá qué ocurre. Pero una cosa está clara, esto no ha hecho más que empezar. Porque cuando se dice que esto no ha hecho más que empezar, no es una frase hecha para cerrar con dramatismo, es una descripción bastante literal de lo que se está gestando puertas adentro, donde cada conversación, cada entrenamiento y cada decisión empieza a tener un peso que antes simplemente no tenía. Dentro del vestuario, el ambiente no es de guerra abierta, sería demasiado simple explicarlo así, pero tampoco es el de un grupo relajado que fluye sin fricciones. Hay una tensión silenciosa, de esas que no se ven en las cámaras pero que se sienten en la forma en que se cruzan las miradas, en los silencios que duran un segundo más de lo habitual y en los gestos que antes pasaban desapercibidos y ahora se interpretan como mensajes. Luis Enrique, fiel a su estilo, no levanta la voz más de lo necesario. No necesita hacerlo. Su autoridad no se construye a base de gritos, sino de coherencia. El problema, si se quiere llamar así, es que esa coherencia no siempre es cómoda para quienes han vivido en un entorno donde el talento individual bastaba para justificar ciertas concesiones. Y aquí es donde Endrick empieza a ganar protagonismo incluso antes de tocar el balón en un partido oficial. En los entrenamientos, su actitud no pasa desapercibida.
No porque haga cosas espectaculares cada 5 minutos, que también tiene destellos, sino por algo más básico y, a la vez, más revelador. Ejecuta lo que se le pide sin cuestionarlo. Presiona cuando tiene que presionar. Se mueve cuando tiene que moverse y entiende que su rol, al menos de momento, es aprender y adaptarse. Puede parecer lo mínimo exigible, pero en un vestuario donde algunos roles llevan años siendo prácticamente inamovibles, ese tipo de comportamiento tiene un efecto inmediato. Marca contraste. Y el contraste, en este contexto, es dinamita. Porque mientras unos ven en Hendrik una oportunidad, otros pueden interpretarlo como una amenaza. No necesariamente en términos de minutos inmediatos, sino en algo más profundo, el cambio de jerarquía implícito que representa su llegada. Mbappé, por su parte, no es ajeno a nada de esto. Pensar que no percibe lo que ocurre a su alrededor sería subestimarlo. Otra cosa es cómo decide gestionarlo. En los entrenamientos, su nivel sigue siendo altísimo. Eso no ha cambiado. Sigue siendo ese jugador que en 2 acciones te recuerda porque es uno de los mejores del mundo. Pero hay matices. Momentos en los que el lenguaje corporal dice más que cualquier estadística. Instantes en los que parece medir hasta qué punto el entorno sigue girando a su alrededor o empieza a hacerlo de otra manera. Luis Enrique observa todo. No solo lo que ocurre con el balón, sino lo que pasa cuando el balón no está en juego. Las carreras que se hacen y las que no. Las ayudas defensivas. La comunicación con los compañeros. Es ahí donde se define su idea de equipo. Y es ahí donde se toman decisiones que luego sorprenden al público. Porque cuando un entrenador como él insiste tanto en ciertos detalles, no lo hace por capricho. Lo hace porque entiende que el fútbol de máximo nivel se decide en esos pequeños comportamientos repetidos una y otra vez. Y si alguien no encaja en esa dinámica, por muy talentoso que sea, se convierte en un problema estructural, no en un problema mediático. Eso es otra historia. Un problema dentro del sistema. La directiva del PSG, mientras tanto, juega su propio partido. Sabe que tiene entre manos una situación delicada. Por un lado, quiere respaldar al entrenador y avanzar hacia ese modelo más equilibrado. Por otro, es consciente del valor económico, mediático y deportivo que representa Mbappé. No es una decisión que se pueda tomar a la ligera. Por eso el fichaje de Hendrik se interpreta también como una forma de ganar margen. No es un reemplazo inmediato, ni mucho menos, pero sí una pieza que permite imaginar escenarios distintos sin que el equipo se quede sin alternativas. Es, en términos estratégicos, una jugada inteligente. Y mientras todo esto ocurre, hay un detalle que no se comenta tanto pero que resulta clave: el resto del vestuario. Porque en medio de este foco constante sobre los nombres hay una plantilla completa que observa, que interpreta y que, en muchos casos, agradece el cambio de discurso. Jugadores que quizá antes tenían un rol más secundario y que ahora ven una oportunidad real de ganar pesos y cumplen con lo que el entrenador pide. Eso cambia dinámicas. Cambia la competitividad interna. Cambia incluso la forma en que se vive el día a día. Ya no se trata solo de brillar en ataque. Se trata de encajar en una idea, de ser útil en un contexto concreto. Y eso, para muchos, es una liberación. Para otros, una incomodidad. Hendrik, en ese sentido, representa casi un experimento en tiempo real. No solo por su talento, sino por lo que simboliza. Es joven, sí, pero llega con una mentalidad que encaja perfectamente en lo que Luis Enrique quiere construir. Y eso le da ventaja en algo que no siempre se ve en los resúmenes: la confianza del entrenador. Y cuando un técnico confía en un jugador, lo demás puede desarrollarse mucho más rápido. Ahora bien, nadie dentro del club se engaña. Saben que este tipo de transiciones no son limpias ni inmediatas. Habrá momentos de duda, partidos complicados, decisiones discutidas. Habrá titulares exagerados y análisis que simplifiquen una realidad que es, en esencia, compleja. Pero también hay una convicción creciente de que este camino, aunque incómodo, es necesario. Porque el PSG lleva años intentando conquistar Europa con una fórmula basada en el talento individual. Y aunque ha estado cerca en algunas ocasiones, no ha terminado de dar ese paso definitivo. Cambiar el enfoque no garantiza el éxito, pero repetir lo mismo tampoco parecía una opción demasiado prometedora. Así que ahora están aquí, en ese punto intermedio donde nada está completamente definido, pero todo empieza a moverse. Y lo más interesante de todo es que cada pequeño detalle cuenta. Una decisión en un entrenamiento, un cambio en un partido, una conversación en el vestuario. Todo suma. Todo influye. Y en el centro de ese proceso,
casi como si fuera el eje invisible de todo, está esa idea que Luis Enrique repite una y otra vez: el equipo por encima de todo. Puede sonar a frase de manual, pero en este contexto tiene implicaciones muy reales. Porque llevarla a la práctica significa cuestionar jerarquías, redefinir roles y, en algunos casos, tomar decisiones que no serán populares. Pero también significa construir algo más sólido. Y eso, en un club como el PSG, no es poca cosa. Así que sí, esto no ha hecho más que empezar. No porque falte acción, sino porque lo que viene no se decidirá en un solo movimiento, ni en un solo partido, sino en la acumulación de decisiones que, poco a poco, irán dibujando el verdadero rostro de este nuevo proyecto. Y es precisamente en esa acumulación de decisiones donde se empieza a percibir algo que, a simple vista, podría parecer insignificante, pero que en realidad define la dirección de todo el proyecto: la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Porque en muchos equipos se habla de colectivo, de esfuerzo compartido, de compromiso, pero luego llega el fin de semana y las alineaciones cuentan otra historia. Aquí, al menos de momento, Luis Enrique está intentando que no haya esa distancia incómoda entre discurso y realidad. Y eso, aunque suene lógico, en un entorno como el del PSG tiene algo de revolucionario. En los entrenamientos, por ejemplo, las tareas están diseñadas para eliminar cualquier zona de confort. No hay ejercicios pensados para lucirse individualmente si eso no encaja dentro del funcionamiento global. Incluso las jugadas ofensivas, que en otros contextos se dejarían más abiertas a la improvisación, aquí se trabajan con una estructura clara. Movimientos coordinados, espacios definidos, decisiones que no dependen solo del talento sino de la lectura colectiva. Enrique se mueve en ese entorno como alguien que ha entendido rápido las reglas del juego. No intenta hacer más de lo que se le pide, pero tampoco se esconde. Hay una naturalidad en su forma de asumir el rol que resulta, cuanto menos, llamativa. No busca protagonismo de forma forzada, pero cuando participa, lo hace con intención. Y eso, en un contexto tan observado, tiene mérito. Lo interesante es cómo ese comportamiento empieza a influir en el ritmo de los entrenamientos. No porque él imponga nada, sino porque su manera de actuar refuerza lo que el entrenador quiere ver. Y cuando varios jugadores empiezan a alinearse con esa dinámica, el grupo cambia casi sin darse cuenta. Pero claro, no todos reaccionan igual ante ese tipo de transformación. Hay jugadores que llevan años funcionando bajo una lógica distinta. Una lógica donde ciertas libertades eran no solo aceptadas, sino esperadas. Cambiar ese chip no es inmediato. Requiere adaptación, y en algunos casos, una renuncia parcial a hábitos muy arraigados. Aquí es donde la figura de Mbappé vuelve a situarse en el centro, aunque nadie lo diga en voz alta dentro del vestuario. No porque esté generando conflicto directo, sino porque su forma de jugar, de interpretar el fútbol, representa justo ese modelo anterior que ahora se está intentando matizar. Y esa transición no se resuelve con una charla ni con un par de entrenamientos bien ejecutados. Es un proceso en el que cada gesto cuenta. Por ejemplo, cuando el equipo trabaja la presión tras pérdida, hay una insistencia casi obsesiva en que todos participen. No se trata de que uno o dos jugadores lideren la acción mientras el resto acompaña. Se trata de que el bloque se mueva como una unidad. Y ahí, cualquier desconexión, por mínima que sea, rompe la cadena. Luis Enrique lo señala. Siempre, no con dramatismo, pero sí con firmeza. Corrige, repite, vuelve a explicar. Y lo hace independientemente del nombre que tenga delante. Ese es, probablemente, uno de los puntos que más impacto está teniendo internamente. La sensación de que las normas son iguales para todos. Puede parecer algo básico, pero en un vestuario donde durante años ha habido jerarquías muy marcadas, ese tipo de igualdad operativa cambia muchas cosas. Enrique, en ese sentido, juega con ventaja. No tiene pasado en el club, no arrastra dinámicas anteriores. Para él, todo esto es lo normal. Y eso le permite integrarse sin fricciones internas, al menos en términos de adaptación al modelo. Otra cuestión es la presión externa, que es un mundo completamente distinto. Porque mientras dentro se construye esta nueva identidad, fuera el ruido no se detiene. Cada entrenamiento abierto, cada declaración, cada imagen que se filtra se analiza con lupa. Se buscan gestos, se interpretan actitudes, se construyen relatos que a veces tienen más de intuición que de realidad. Y eso, inevitablemente, afecta, no de forma directa en el rendimiento diario, pero sí en el ambiente general. Los jugadores saben que cualquier detalle puede convertirse en titular, que cualquier decisión puede ser amplificada.
Y en un contexto así, mantener la concentración no es trivial. La directiva intenta contener ese ruido, pero tampoco puede controlarlo del todo. Forma parte del ecosistema en el que se mueve el club. Un ecosistema donde la exposición es constante y donde cada movimiento tiene repercusión global. Por eso, internamente, se valora tanto la estabilidad en el día a día. La rutina de los entrenamientos, las sesiones tácticas, las charlas técnicas, todo eso se convierte en una especie de refugio frente al caos exterior. Y dentro de ese refugio, las ideas de Luis Enrique siguen tomando forma. No como un plan rígido e inamovible, sino como una estructura que se ajusta, que se prueba, que se corrige. Hay ensayos, hay errores, hay momentos en los que algo no funciona como se esperaba. Pero lo importante es que hay una dirección clara. Y eso, en un proyecto que durante años ha sido más reactivo que estructurado, marca una diferencia importante. Hendrik sigue siendo una pieza en desarrollo dentro de ese engranaje. No se le exige que resuelva partidos por sí solo, al menos no todavía. Se le exige que entienda el juego, que se posicione bien, que tome decisiones coherentes con la idea colectiva. Y, poco a poco, empieza a hacerlo. No de forma perfecta, sería injusto pedirlo, pero sí con una progresión que no pasa desapercibida. Hay momentos en los que se le ve dudar, ajustar, corregir sobre la marcha. Y eso, lejos de ser un problema, es una señal de aprendizaje activo. Mientras tanto, el resto del equipo va encontrando su lugar dentro de esta nueva lógica. Algunos con más facilidad, otros con más resistencia. Pero todos, de una forma u otra, se ven obligados a adaptarse, porque cuando el entorno cambia, quedarse igual deja de ser una opción. Y en ese punto exacto, donde la adaptación deja de ser voluntaria y pasa a ser necesaria, es donde realmente se define el carácter de un grupo. El PSG está ahí, no en el resultado final, que todavía es incierto, sino en ese proceso silencioso donde se decide qué tipo de equipo quiere ser. Y aunque desde fuera todo pueda parecer una simple historia de fichajes y nombres propios, lo que está ocurriendo por dentro tiene mucho más que ver con identidad, con cultura y con la forma en que se entiende el fútbol. Algo que no se construye de un día para otro, pero que, cuando empieza a tomar forma, lo cambia todo. Lo cambia todo, incluso en esos rincones del día a día que normalmente no aparecen en las cámaras ni en los resúmenes de los partidos, pero que son, en realidad, el verdadero termómetro de un equipo que está en plena transformación. Por ejemplo, las charlas técnicas han dejado de ser monólogos para convertirse en espacios donde el detalle importa más que el discurso. Luis Enrique no se limita a explicar lo que quiere, lo descompone. Divide el juego en situaciones concretas, repite secuencias, insiste en comportamientos específicos. No busca que los jugadores memoricen movimientos, sino que entiendan por qué se hacen. Y esa diferencia, aunque parezca sutil, cambia completamente la forma en que se interioriza el sistema. En ese contexto, hay momentos en los que el silencio pesa más que cualquier indicación. Cuando el entrenador pausa una jugada en vídeo y deja unos segundos sin hablar, no es casualidad. Está esperando que alguien identifique el error, que alguien levante la voz y diga lo que todos están viendo. Es una forma de medir el nivel de implicación real, de saber quién está pensando el juego y quién simplemente lo ejecuta. Hendrik, en esas sesiones, escucha más de lo que habla. Observa, procesa, asimila. No intenta destacar en ese terreno, pero tampoco se desconecta. Y eso, para un jugador de su edad, en un entorno tan cargado de jerarquías, dice bastante. Porque lo fácil sería esconderse detrás del silencio, pasar desapercibido y limitarse a cumplir. Pero hay una diferencia entre estar callado y estar ausente, y él parece haber entendido esa línea. Mientras tanto, otros jugadores, con más experiencia en el club, empiezan a ajustar su comportamiento en estos espacios. Algunos participan más, otros miden mejor sus intervenciones. No es que antes no lo hicieran, pero ahora hay una sensación de que cada aportación tiene un peso distinto, como si el contexto exigiera un nivel extra de atención. Y es que la atención al detalle se ha convertido en una especie de obsesión funcional. No se deja nada al azar. Desde la colocación en los saques de banda hasta la forma de perfilar el cuerpo al recibir un pase bajo presión. Todo tiene una lógica, una razón de ser dentro del sistema. Y cuando algo no encaja, se corrige. Una y otra vez, si hace falta. Esto, inevitablemente, genera desgaste, no físico, que también, sino mental, porque mantener ese nivel de concentración de forma constante no es sencillo. Requiere disciplina, pero también convicción.
Y ahí es donde se empieza a ver quién está realmente alineado con la idea y quién todavía está en proceso de adaptación. Mbappé, en este aspecto, se mueve en una zona interesante. No hay una ruptura, no hay gestos de rechazo explícito, pero sí se percibe una especie de negociación interna, como si estuviera calibrando hasta qué punto puede integrar ciertos aspectos del sistema sin perder aquello que le hace diferencial. Es una línea fina, porque si se adapta demasiado, corre el riesgo de diluir parte de su instinto. Si no se adapta lo suficiente, puede quedar desajustado respecto al bloque. Encontrar ese equilibrio no es trivial, y menos en un entorno donde cada movimiento es observado y analizado. Luis Enrique lo sabe. Por eso no fuerza una transformación brusca. No intenta cambiarlo todo de golpe. Introduce ajustes, corrige comportamientos concretos, insiste en ciertos aspectos, pero deja espacio para que el proceso sea progresivo. No por falta de carácter, sino por inteligencia táctica. Porque al final, el objetivo no es que todos jueguen igual, sino que todos jueguen para lo mismo. Y en ese matiz está gran parte del éxito o del fracaso de este proyecto. Hendrik, mientras tanto, sigue absorbiendo información como una esponja. Cada entrenamiento es una clase, cada corrección una oportunidad. No tiene la presión de liderar, pero sí la responsabilidad de crecer dentro de un entorno que no regala nada. Y eso, aunque pueda parecer una carga, también es una ventaja.